Me desperté con el sonido de maquinaria pesada que no pertenecía a las tranquilas montañas de los Pirineos. El rumor metálico de una excavadora y un camión mezclador retumbaba demasiado cerca de mi cabaña en las afueras de la urbanización Los Álamos. En Huesca. Por un instante permanecí inmóvil, deseando que fuera solo un mal sueño. Pero la vibración volvió. Grave y profunda, atravesando las tablas del suelo. Ningún montañés se equivoca con ese ruido. Era equipo industrial trabajando donde no tenía nada que hacer. Me puse las botas. Agarré la chaqueta y salí al porche antes del amanecer. La cresta aún era una silueta negra contra el cielo que clareaba. Pero abajo, junto al arroyo que mi difunta esposa Elena había restaurado con sus propias manos, vi las luces de trabajo cortando la niebla. Hombres se movían como sombras, arrastrando sacos, conectando mangueras, gritando órdenes por encima del estruendo. Mi cerebro se negó a procesarlo al principio. Luego la verdad cayó como agua helada en los pulmones, estaban vertiendo hormigón directamente en el lecho del arroyo. Caminé rápido, las botas crujiendo sobre la grava, el corazón latiéndome en la garganta. Cuanto más me acercaba, más clara era la escena. Un camión mezclador retrocedía hacia el agua. Mangueras bombeando hormigón húmedo dentro de un canal de encofrado construido durante la noche. Dos obreros con chalecos reflectantes guiaban el flujo. Otro, con carpeta en mano, actuaba como si aquello fuera lo más normal del mundo. No lo era. Aquel arroyo era lo único que me quedaba de la vida que construí con Elena. Ella pasó 2 años arrancando malas hierbas, plantando álamos temblones, colocando piedras suaves en las orillas. Durante la quimioterapia se sentaba allí y escuchaba el murmullo del agua porque era lo único que calmaba sus nervios. Ese riachuelo llevaba más valor y coraje que cualquier deshielo de primavera. Ahora se estaba volviendo gris bajo un manto de hormigón. Grité. Más fuerte de lo que pretendía. ¿Qué demonios estáis haciendo? El capataz se volvió, molesto porque alguien interrumpiera su lista de tareas. Buenos días, señor. Orden de la comunidad. Control de mosquitos de emergencia. Enseguida terminamos. Este arroyo no es propiedad de la comunidad, respondí. Se encogió de hombros. Tenemos autorización. ¿Autorización de quién? Exigí. Antes de que contestara, una voz conocida bajó desde la ladera. Beatriz Molina, presidenta de la comunidad de Los Álamos. Apareció con un forro polar impecable y un termo de acero en la mano. Como si estuviera supervisando una fiesta benéfica en vez de un delito ambiental. Sonrió al verme. Una sonrisa de política. Mateo. Qué madrugador. No te preocupes por el desorden. Es solo mantenimiento preventivo. Ese es mi arroyo, repliqué. Estáis vertiendo hormigón en una corriente viva. Estamos mejorando el drenaje, dijo ella con ligereza. El agua estancada cerca del club genera mosquitos. Los compradores no quieren eso. ¿Compradores? Parpadeé. Es hidrología sencilla, continuó. Redirigimos parte del flujo por tu tramo. Menos charcos arriba. Todos ganamos. Todos, repetí, dando un paso adelante. Beatriz. Este arroyo corre 3 metros más allá del límite de la urbanización. No tenéis autoridad aquí. Su sonrisa se endureció. La escritura de la comunidad nos permite proteger el bienestar colectivo. No querrás causar un problema de salud pública. ¿Verdad? La arrogancia me golpeó como una bofetada. Realmente creía que su junta tenía más poder que la ley estatal o los derechos de propiedad. Estáis invadiendo, dije. Parad ahora mismo. Ella bebió de su termo. Imperturbable. Estás dramatizando. El ayuntamiento lo aprobó ayer.
Todo documentado. Sabía que mentía. Ningún ayuntamiento aprueba algo así en 24 horas. Menos aún una alteración ambiental. Pero el hormigón seguía fluyendo, llenando el lecho con un peso lento y asfixiante. Los obreros ni me miraban. Solo seguían el dinero. Apreté los puños. Sentí el viejo fuego en el pecho. La rabia que había intentado enterrar desde que perdí a Elena. Ella reconstruyó aquel arroyo con sus manos porque la naturaleza significaba algo para ella. Verlo destruido delante de mí era como ver a alguien caminar sobre su tumba. Beatriz, dije con cuidado. Apagadlo antes de que el daño sea irreversible. Se encogió de hombros. Se asentará antes del mediodía. Apenas lo notarás. Respuesta equivocada. No grité. No amenacé. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la cabaña. Porque si me quedaba un minuto más, la furia que hervía dentro habría estallado de forma que después lamentaría. Pero mientras caminaba, una pregunta me taladraba la cabeza: ¿por qué la presidenta de una comunidad estaba dispuesta a arriesgar cargos penales solo para desviar agua hacia mi terreno? La maquinaria rugía a mi espalda, cubriendo el arroyo con un sudario gris espeso. Esto no era un error. No era incompetencia. Alguien río arriba quería controlar algo río abajo. Y cuando descubriera el porqué, tal vez ya fuera demasiado tarde. El hormigón ni siquiera se había secado cuando volví a la cabaña y saqué la carpeta de escrituras del cajón inferior del escritorio. No buscaba consuelo. Buscaba munición. Límites de mi terreno. Derechos de agua. Servidumbres, cada centímetro estaba documentado. La comunidad no tenía autoridad aquí. Ninguna. Y el hecho de que Beatriz actuara como si fuera dueña de toda la cuenca significaba que o estaba delirando o contaba con alguien dispuesto a fingir que la ley no se les aplicaba. Imprimí las fotos que había tomado. Añadí marcas de tiempo y redacté una denuncia formal al ayuntamiento con las lecturas de caudal. Sin florituras. Sin emoción. Solo hechos expuestos con la precisión de un ingeniero de presas que había redactado informes técnicos durante 20 años. Al mediodía la denuncia estaba presentada. Esperaba resistencia de la comunidad. Pero confiaba en que el ayuntamiento cumpliera con su trabajo. Esa confianza duró exactamente 21 horas. A la mañana siguiente, mientras me servía el primer café, llegó un correo electrónico. Asunto: inspección completada. No se hallaron infracciones. Imposible. Abrí el PDF. Decía que el inspector había visitado mi propiedad a las 4:17 del día anterior. Yo había estado fuera toda la tarde, junto al arroyo, viendo cómo el hormigón se endurecía como una lápida. Nadie vino. Ni coche oficial. Ni inspector. Nada. El informe era escueto: unas líneas genéricas sobre ajustes naturales de flujo observados y ninguna construcción no autorizada. Lo más llamativo era la redacción: control de mosquitos de emergencia. Consideraciones de bienestar comunitario. Corrección hidrológica menor. Exactamente las palabras de Beatriz. Un calor me subió por el pecho. No solo habían ignorado mi denuncia. Habían usado su lenguaje como si ella misma lo hubiera escrito. Me levanté. Cogí las llaves y me dirigí a las oficinas del ayuntamiento de la comarca. Si el inspector creía de verdad que no había infracciones, tendría que decírmelo a la cara. En el mostrador, la funcionaria Darla, una mujer que conocía de vista desde hacía años, levantó la vista del monitor. Su sonrisa se borró al ver los papeles en mi mano. Mateo. Pareces que te han dado una serpiente. Darla. Necesito hablar con el inspector asignado a mi caso. Ramón López. Sus hombros se hundieron. Mala señal. Ramón está en el campo. Le tendí el informe.
Aquí dice que visitó mi propiedad ayer. Eso no ocurrió. Ella leyó rápido, frunciendo el ceño. Mateo. No puedo comentar procedimientos internos. Me incliné ligeramente. Firme pero sin amenazar. No estás comentando. Me estás dando el registro público. ¿Dónde estaba ayer a las 4:17? Dudó. Sus ojos fueron a la puerta del despacho y volvieron a mí. Mateo. Sea lo que sea. Ten cuidado. Cuidado. Esa palabra que usan cuando quieren ayudar pero no pueden arriesgarse a decir más. Salí con más preguntas que respuestas. El inspector no había venido. Solo dos posibilidades: mintió o alguien le presionó para mentir. Ninguna de las dos era buena para la verdad. De vuelta en casa. Recorrí el arroyo otra vez, obligándome a ser analítico. Las emociones te vuelven descuidado. Las mediciones no mienten. El nivel del agua había subido 5 centímetros en una noche, empujando contra las orillas como una amenaza lenta. El bosquecillo de álamos estaba ya con el agua a los tobillos. Los cimientos del cobertizo estaban húmedos. Esto no era una molestia. Era daño estructural en marcha. Empecé a grabar un videolog, fecha, hora, altura del agua, cambios de dirección del flujo, acumulación de sedimentos. Si alguien manipulaba papeles río arriba, yo necesitaba pruebas irrefutables río abajo. Mientras grababa, sonó el móvil. Número desconocido. Señor Vargas, dijo una voz. Soy el inspector Ramón López. Devolviéndole la llamada. Yo no le había llamado. Tengo preocupaciones sobre el informe que presentó, continuó. Estos conflictos entre vecinos y comunidades suelen resolverse solos. No hace falta escalar. Eso no es lo que pregunté, dije. ¿Vino a mi propiedad ayer? Una pausa. Demasiado larga. Observé el lugar. ¿Desde dónde? ¿La luna? Usted nunca pisó mi terreno. Otro silencio largo. Cuando volvió a hablar, su tono había pasado de burocrático a defensivo. Mire, señor Vargas. A veces la confirmación visual desde puntos de acceso adyacentes es suficiente. Puntos de acceso adyacentes. Había estado en el club de la comunidad. No en mi propiedad. Usted solo vio lo que ellos quisieron que viera, dije. Y su informe repite textualmente las palabras de la presidenta. Exhaló fuerte. Señor Vargas. Tal vez intente colaborar con la comunidad en lugar de enfrentarse a ella. Tienen recursos. Influencia. Ahí estaba. Influencia. Mis derechos sobre la tierra no son negociables, respondí en voz baja. La ley exige que inspeccione físicamente las zonas afectadas. Usted no lo hizo. Le recomiendo que retire esa denuncia. Y yo le recomiendo, repliqué, que vuelva a leer la normativa de inspección de cuencas hidrográficas antes de que su firma se convierta en prueba. Otra pausa. Luego la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono. La verdad se asentó con la claridad del aire frío de la montaña. El inspector del ayuntamiento estaba comprometido. ¿Pero por quién y para qué? Antes de poder seguir ese pensamiento, un movimiento en la cresta llamó mi atención. Un todoterreno blanco bajó por el camino de grava desde la urbanización. No era de ningún vecino, lo habría reconocido. Este tenía cristales tintados y matrícula temporal de concesionario. Frenó cerca del arroyo. Se quedó un rato y continuó hacia el club. Alguien vigilaba los daños. Alguien que no esperaba que las consecuencias llegaran a mi terreno. Fuera lo que fuera. No era control de mosquitos. Era un esfuerzo coordinado. Y el inspector solo era una pieza. Volví hacia la cabaña. El peso de la situación se hundía más con cada paso.
El hormigón en el arroyo no solo obstruía el agua. Obstruía la verdad. Y los responsables contaban con que yo aceptara sus decisiones como definitivas. No me conocían. Había pasado 20 años diseñando sistemas que se derrumbaban cuando una sola variable fallaba. Sabía encontrar puntos débiles. Sabía documentar fallos. Y, sobre todo, sabía distinguir un flujo natural de uno artificial. Alguien río arriba había interferido con ambos. Y la próxima vez que lo intentaran, yo no sería el sorprendido. La pregunta que ahora me clavaba era por qué la comunidad de Beatriz estaba dispuesta a arriesgar violaciones legales solo para desviar un arroyo. Y tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. A media tarde el bloque de hormigón ya estaba completamente endurecido. El arroyo, privado de su camino natural, empezó a empujar hacia afuera como un animal atrapado, buscando salida. La presión del agua subía contra las orillas, desbordándose en nuevos canales caóticos. Y uno de esos canales se dirigía directamente hacia el bosquecillo de álamos que Elena había plantado. Me moví rápido, chapoteando en la poza creciente. El agua ya me llegaba a los tobillos, marrón y revuelta con sedimentos. Una fina grieta cruzaba los cimientos del cobertizo. Un aviso. El daño estructural no estaba por llegar. Ya estaba ocurriendo. Esto no era un ajuste de drenaje. Era sabotaje hidrológico. Saqué fotos desde todos los ángulos. Me agaché para captar la línea de agua contra el cobertizo y usé mi viejo nivel láser para documentar el cambio de pendiente. Si la comunidad o el ayuntamiento intentaban decir que la inundación era natural, los enterraría en datos que no podrían ignorar. Mientras medía, otro todoterreno pasó lento por la cresta. Mismos cristales tintados. Misma matrícula temporal. Se detuvo un momento, observando, antes de volver hacia la entrada vallada de la urbanización. Alguien seguía las consecuencias de sus actos y estaba lo bastante nervioso como para comprobarlo 2 veces. Salí del agua, con el barro pegado a los vaqueros, y vi el coche patrulla del sargento Morales girando por mi camino. Buena o mala sincronía. Difícil saberlo con él. Morales siempre me había parecido un hombre justo atrapado en una jurisdicción saturada. Bajó del coche, ajustándose la gorra con mirada cautelosa. Mateo, dijo, recorriendo con la vista el bosquecillo inundado. He oído que presentaste denuncia al ayuntamiento. Lo hice, respondí. Ellos respondieron con un informe de inspección falso. Exhaló fuerte. Los ayuntamientos discuten inspecciones constantemente. No significa automáticamente fraude. Le llevé hasta el borde del bosquecillo inundado. ¿Esto te parece un ajuste natural de flujo inofensivo? Se agachó. Este desagüe no debería estar aquí. No. Sargento. No debería. ¿Y la comunidad hizo esto? Preguntó aunque ya lo sabía. Vertieron hormigón río arriba, dije. Sin permisos. Sin aviso. Alegando control de mosquitos. Morales cerró los ojos un segundo. Esa pausa que hacen los agentes cuando intentan no mostrar frustración. Mateo. Te voy a decir algo extraoficial. Hay mucha presión sobre los departamentos comarcales ahora mismo. Presión urbanística. Inversores rondando. Gente con influencia en la comunidad está empujando planes de expansión. En silencio. Se me encogió el estómago. ¿Expansión hacia dónde? Me miró directamente. Hacia tu lado del arroyo. Ahí estaba. El verdadero motivo. No arreglaban mosquitos. Preparaban el terreno para algo más grande. Algo que requería control del flujo del agua. Sargento, dije. Mi escritura no ha cambiado en 30 años. Lo sé, se enderezó.
quitándose tierra de la rodilla. Pero la gente contra la que te enfrentas cree que si el ayuntamiento se encoge de hombros, la ley también lo hace. ¿Es eso lo que crees tú? Pregunté. Me sostuvo la mirada. No. Pero la oficina comarcal no siempre escucha al sargento. Caminamos hacia la casa. Morales se detuvo cerca de los escalones del porche. Mira. Mateo. Tienes razón. Pero necesitas más que fotos si quieres que esto se resuelva bien. Consigue un abogado. Alguien que entienda de derecho ambiental. Ya lo he llamado. Asintió. Bien. Pero hasta que el ayuntamiento rectifique su informe. Tengo las manos atadas. No te enfrentes solo a la comunidad. Casi me reí. Oh. Ya pasé la fase de enfrentamiento. Ahora documento. Me dedicó media sonrisa. Ese es el Mateo que recuerdo. Lo bastante terco como para vencer a una luz. Cuando se marchó, fui directo al taller. Bajé la caja de herramientas metálica que guardaba mis instrumentos de topografía de precisión. Equipo que no había tocado desde que me jubilé de ingeniero de presas. Trípode. Láser rotacional. Medidor de velocidad del agua. Registrador GPS. Si querían manipular papeles, yo les daría mediciones tan precisas que un juez podría sentir el arroyo subir bajo sus propios pies. Las siguientes 2 horas las pasé haciendo un retrato hidrológico completo. Reducción de caudal río arriba medida. Estanques artificiales documentados. Filtraciones laterales confirmadas. El arroyo no se estaba redirigiendo solo. Lo habían obligado. A las 6 de la tarde. Con el paquete de pruebas montado. Llamé a Silvia Navarro. Contestó al segundo tono. Mateo. ¿Qué ha pasado? Vertieron hormigón en el arroyo, dije sin rodeos. El inspector del ayuntamiento se negó a venir. Presentó un informe falso. La inundación ya llega al cobertizo. Una pausa seguida de una inhalación brusca. Mateo. Eso no es solo una infracción. Es un evento de responsabilidad. Envíame todo. Fotos. Mediciones. Marcas de tiempo. Ya lo estoy enviando. Bien. ¿Y Mateo? Sí. No dejes que te intimiden para que retires esto. La manipulación ambiental entra en territorio estatal. Lo sé, dije. Pero actúan como si ya fueran dueños de la tierra. Porque quieren que lo creas, respondió. Déjame revisar estos archivos. Te llamo en 1 hora. Colgué. Salí y miré el agua otra vez. La última luz del día se reflejaba en la poza hinchada como cristales rotos. Hojas de álamo flotaban en la superficie. Las mismas hojas que Elena recogía para secarlas en la cabaña. El agua de la inundación lamía las raíces de aquellos árboles como probando cuánto más podía soportar antes de matarlos. La comunidad ya no solo amenazaba mi tierra. Amenazaba el último trozo vivo del recuerdo de mi esposa. El móvil vibró. Silvia llamaba de vuelta rápido. Mateo, dijo sin preámbulos. Tus mediciones muestran patrones de estancamiento artificial. ¿Y si lo que creo que está pasando de verdad? Esto puede ser más grande que la competencia comarcal. ¿Cómo de grande? Nivel Confederación Hidrográfica. Un peso se instaló en mi pecho. Entonces es hora de que aprendan con quién se meten. Ella exhaló. Mañana por la mañana escalamos. Y Mateo. No te sorprendas si la comunidad también escala. Colgué y miré hacia la cresta donde las luces de la urbanización brillaban como una corona arrogante y cara. Creían que controlaban el arroyo. Pero el arroyo estaba a punto de contraatacar. Y yo también. Silvia llegó a mi cabaña justo después del amanecer. Su viejo Subaru crujiendo sobre la grava.
Bajó con un portátil. Un archivador de normativas y la cara de quien lleva horas despierta estudiando malas noticias. Mateo, dijo. Sin perder tiempo. Tenemos que hablar dentro. Esto ya no es problema comarcal. Dentro. Montamos en la mesa de la cocina. Extendí mis mediciones. Fotos. Marcas de tiempo. Todo documentado desde que vertieron el hormigón. Ella repasó la página de los estanques artificiales y asintió con gravedad. Esto es exactamente lo que pensaba, dijo. Tu arroyo no es solo una corriente local. Está registrado en el Programa de Seguimiento de Hábitats de Agua Fría. Eso significa que cualquier alteración activa una revisión estatal obligatoria. No local. Me recosté. ¿Estatal como Madrid? Golpeó el papel. Sí. Y la comunidad claramente no lo sabía. Trataron tu arroyo como un elemento de jardinería en vez de un sistema hídrico regulado. Un error enorme. El peso de lo que decía se asentó. Silvia. El inspector del ayuntamiento falsificó su informe. Asintió. Que es grave. Pero que la comunidad cree alteraciones hidrológicas no autorizadas, eso es mucho peor. Si desviaron agua hacia un cauce monitorizado por el Estado, pueden enfrentarse a una infracción ambiental con dientes de verdad. Saqué un rollo de planos del estante y los extendí sobre la mesa. El papel crujió. Los bordes gastados. Pero los dibujos seguían nítidos. Estos son modelos de cuenca de un proyecto de presa en el que trabajé hace años. Pendiente de esta montaña. Gradiente del suelo. Comportamiento de escorrentía. Lo modelé todo. El hormigón de la comunidad no arregló nada. Forzó el arroyo a una acumulación de presión. Ella estudió las líneas como un general leyendo un mapa de batalla. Esto puede ser exactamente lo que necesitamos. Estos diagramas demuestran que la comunidad alteró el flujo natural en una cuenca controlada. ¿Y eso es estatal? Pregunté. Estatal, repitió. De hecho, la manipulación hidrológica ilegal suele activar revisión de hábitats protegidos. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que el hormigón podría ayudarnos en el caso? Asintió despacio. Si el flujo alterado crea pozas artificiales, el Estado querrá inspeccionar. ¿Y si esas pozas muestran hábitat de especies protegidas? Mateo. La comunidad no solo recibirá una multa. Toda su zona río arriba puede caer bajo restricciones de cuenca. No me lo esperaba. ¿Quieres decir que perderían permisos de desarrollo? Intenta perder permisos de jardinería. Riego. Piscinas. Cualquier cosa que afecte al agua, dijo. ¿Y si aparece una especie protegida? Eso se convierte en competencia estatal durante décadas. El silencio llenó la cabaña mientras las implicaciones se asentaban. La comunidad no solo había cruzado una línea. La había sobrepasado a toda velocidad con camiones de hormigón. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Presentamos todo directamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, dijo. Pero antes necesitamos reforzar las pruebas. Tú vas a recoger lecturas actualizadas y yo voy a revisar los registros comarcales para ver quién firmó el informe del inspector. Apreté la mandíbula. Ramón López. Exacto, dijo. Pero quiero saber quién le presionó. Salimos hacia el arroyo. La banda de hormigón sobre el agua se veía peor a la luz del día. Una cicatriz gris fea que estrangulaba el flujo natural. El agua seguía empujando de lado, inundando el terreno con paciencia lenta y destructiva. Silvia se arrodilló. Metió una tira reactiva en la poza creciente. Al leerla, sus cejas se alzaron. Mateo. ¿Has visto esto? ¿Qué? La lixiviación química del hormigón ya está elevada. Eso significa interferencia con la viabilidad acuática. La Confederación se lo toma muy en serio.
Sentí una satisfacción fría instalarse en mi pecho. Bien. Que lo hagan. Justo entonces un motor resonó desde la cresta. Un todoterreno negro bajó por el camino hacia el club de la urbanización. Mismo modelo. Mismos cristales tintados. Otra vez se detuvo junto al arroyo como midiendo los daños. Silvia lo observó con atención. ¿Es el mismo coche de ayer? Sí, dije. Han pasado 2. Tal vez 3 veces. Eso no es un vecino, dijo. Es alguien monitorizando su responsabilidad. Los dos vimos cómo el todoterreno se alejaba. Lento y deliberado. Quien estuviera detrás de esos cristales negros no sentía curiosidad. Sentía nerviosismo. Dentro otra vez. Silvia tecleó furiosamente. Compilando todos mis archivos en un paquete formal de presentación. Cuando terminó, puso la mano sobre el portátil. Mateo. Una vez presente esto ante la Confederación, todo cambia. Ya no tratarás con política comarcal ni con juntas de comunidad. Esto saldrá de sus manos. Bien, dije. Debería haber salido de sus manos desde el principio. Antes de pulsar enviar. Se detuvo. Una cosa más. La Confederación actúa rápido cuando hay impacto potencial en hábitats. Pero la comunidad puede entrar en pánico cuando se entere. Que entren en pánico. Me sostuvo la mirada. Hablo en serio. Pueden escalar. Intentar difamarte. Intentar borrar huellas. Tienes que estar preparado. Caminé hasta la ventana y miré el bosquecillo de álamos meciéndose en el agua inundada. Mi esposa plantó aquellos árboles con manos temblorosas. Raíces apenas lo bastante fuertes para sobrevivir. Verlos ahogándose ahora no era solo una infracción ambiental. Era personal. Estoy preparado, dije. Silvia pulsó enviar. La presentación estatal se tramitó. Por un momento hubo silencio. Calmo. ¿Pesado? Definitivo. Luego mi móvil vibró. Notificación de buzón de voz. Número desconocido. Pulsé reproducir. Una voz masculina. Firme y oficial. Llenó la habitación. Señor Vargas. Soy el inspector principal Carlos Herrera de la Confederación Hidrográfica. He recibido su expediente preliminar. Realizaré una evaluación in situ. Espéreme mañana por la mañana. Silvia y yo cruzamos una mirada. La trampa estaba puesta. Ahora veríamos quién caía primero en ella. El inspector principal Carlos Herrera estaba citado para llegar a la mañana siguiente. Pero esa noche, mucho antes del amanecer, la montaña se volvió extrañamente silenciosa. Ni maquinaria. Ni cuadrillas de jardinería de la urbanización zumbando río arriba. Ni todoterrenos rodeando la cresta. Incluso el arroyo, estrangulado por el hormigón, solo emitía un sonido apagado y triste. Todo parecía la pausa entre que se enciende una cerilla y prende el fuego. Usé el silencio para prepararme. Actualicé el registro de pruebas. Imprimí copias. Guardé copias de seguridad en 3 sitios distintos. Si la comunidad intentaba algo, manipular, negar, desviar, tendría pruebas a prueba de bomba. Y entonces, porque sabía cómo piensan las juntas de comunidad, instalé una cámara con sensor de movimiento vigilando el arroyo desde la ventana de la cabaña. Si volvían a manipular pruebas, quería imágenes. Hacia medianoche, un leve ruido de motor llegó desde arriba. Apagué la luz de la cocina y me acerqué a la ventana. Faros parpadearon entre los pinos, moviéndose despacio. Demasiado despacio. No era un vecino volviendo a casa. Alguien explorando. El vehículo se detuvo cerca de la barrera de hormigón.
Se abrió una puerta. Una figura bajó. Apuntó una linterna hacia el agua. Miró por encima de ambos hombros. Tras unos segundos se agachó y tocó la superficie del hormigón. Comprobando dureza. Comprobando si el trabajo ilegal había curado del todo. Comprobando si su responsabilidad había empeorado. La figura se levantó. Escaneó los alrededores y volvió al vehículo. El todoterreno se alejó. No sabían que la cámara lo había captado todo. Pero verlos confirmó algo importante: sospechaban problemas. Y los problemas hacen que la gente culpable se vuelva descuidada. Al amanecer, 3 todoterrenos negros, no uno, entraron en el aparcamiento del club de la urbanización. Los observé desde el borde de mi camino. Hombres y mujeres con traje de negocios bajaron. Carpetas y archivadores bajo el brazo. No eran el equipo estatal. Vestían como peritos de seguros o abogados. Control de daños de la comunidad. Silvia, que había dormido en el sofá, se puso a mi lado con su café. ¿Ves lo mismo que yo? Están preparando su defensa antes de que llegue la Confederación. Asintió con gravedad. Eso significa que saben que cruzaron la línea. O se preparan para argumentar que tú causaste la inundación, levantó la taza como brindando por lo absurdo, o planean culpar a un cambio natural del flujo del agua. Mentirían con tanta descaro. ¿No los has conocido?, dijo ella. Los dos vimos cómo Beatriz salía del club con una chaqueta de traje que nunca le había visto en una reunión de comunidad. Postura de poder. Sonrisa nerviosa. Parecía una mujer preparándose para recibir inversores. No inspectores ambientales a punto de congelar el futuro de todo su barrio. No vino hacia mi propiedad. No hizo contacto visual. Simplemente se quedó en la puerta del club ensayando sus frases. Frases que no sobrevivirían ni un segundo contra las pruebas que Silvia y yo habíamos reunido. Entonces, a las 8:10, un vehículo oficial blanco de la Confederación subió por mi camino. El inspector principal Carlos Herrera bajó. Un hombre alto y sereno con tono cortante y esa expresión que hace que la burocracia parezca un arma. Recorrió la propiedad una vez con la mirada y supe que ya había visto la inundación desde lejos. Señor Vargas, dijo, estrechándome la mano. Empecemos. No hubo charla trivial. No cortesías. Funcionó perfecto. Me siguió hasta el arroyo. En cuanto vio la barrera de hormigón, se detuvo. Su mandíbula se tensó. ¿Quién autorizó esto? La comunidad alega aprobación comarcal, dijo Silvia, entregándole el informe falsificado. Herrera lo miró una vez. Esto es incompleto e ilegal. Se arrodilló. Tocó el hormigón. Luego inspeccionó el estancamiento artificial río abajo. Esto no es control de mosquitos. Es desviación. Artificial. Intencionada. Asentí. El agua ya ha inundado el bosquecillo de álamos. Cimientos del cobertizo agrietados. Es el segundo día de daños. Se levantó, entrecerrando los ojos. La comunidad lo hizo río arriba. Correcto, dije. Me dijeron que era por el bienestar comunitario. Herrera exhaló por la nariz. El equivalente burocrático de una palabrota. El bienestar comunitario no anula las protecciones estatales de cauces. Este arroyo forma parte de un hábitat monitorizado. Cualquier alteración requiere aprobación previa. Evaluación ambiental e informe hidrológico de impacto. Señalé río arriba. Sin evaluación. Sin aprobación. Sin informe. Entonces han violado la normativa estatal, dijo Herrera simplemente. Las palabras pesaban porque no levantó la voz. No dramatizó. Simplemente expuso la verdad como quien lee una sentencia de muerte ya firmada. Señor Vargas, continuó. Necesito su documentación original de la cuenca.
Los planos que mencionó. Silvia le entregó la carpeta. Él los hojeó rápido, reconociendo los símbolos antiguos de modelado. Fue ingeniero de presas durante 20 años. Asintió una vez. Bien. Entonces entiende lo que esto significa mejor que ellos, dije. Herrera se volvió hacia el club de la urbanización donde Beatriz y su séquito observaban desde lejos. Cuando ella se dio cuenta de que la miraba, se puso rígida como un ciervo atrapado en el foco de un tribunal. Vamos a hablar con ellos, dijo Herrera. Caminamos. Nadie dijo una palabra mientras nos acercábamos. Cuando Herrera estuvo a 6 pies, Beatriz dio un paso adelante con una sonrisa demasiado ensayada. Inspector Herrera. Bienvenido a Los Álamos. Habría preparado. ¿Autorizó verter hormigón en un cauce monitorizado? La interrumpió. Beatriz parpadeó. ¿Hormigón? Oh. ¿Eso? Solo un pequeño ajuste de drenaje. El ayuntamiento confirmó que era conforme. El ayuntamiento, repitió Herrera, no tiene competencia sobre cauces estatales. Su sonrisa tembló, pero la mantuvo como una máscara frágil. Bueno. El flujo natural causaba problemas de mosquitos y los mosquitos. Los mosquitos, dijo Herrera sin emoción, no justifican alterar un canal hidrológico protegido. Uno de los miembros de la Junta intervino. Señor. Si hay confusión. Estamos encantados de proporcionar registros. No hay confusión, dijo Herrera. Estoy emitiendo una paralización inmediata de toda manipulación hídrica controlada por la comunidad. Efectiva ahora. No tocarán ese arroyo. Sus orillas ni el suelo circundante hasta que mi informe esté completo. La boca del miembro de la Junta se abrió. Pero nuestro sistema de riego, nuestros planes de desarrollo, nuestras instalaciones para propietarios. No es mi problema, dijo Herrera. El rostro de Beatriz palideció. Esto es escandaloso. Ese arroyo es una simple acequia de drenaje. Lo gestionamos por el beneficio comunitario. Herrera dio un paso más cerca. Señora. La ley estatal no se preocupa por el valor de sus propiedades. Se preocupa por la estabilidad del hábitat. Y según la observación preliminar, sus acciones causaron alteración hidrológica y pueden haber creado o destruido hábitats potenciales. Eso es una infracción grave. Ella abrió la boca otra vez. Pero Herrera levantó una mano. Volveré con marcadores, dijo. Y cuando lo haga, cualquier cosa dentro de la zona designada quedará bajo restricción estatal hasta nuevo aviso. Se marchó. La junta de la comunidad se quedó congelada, viendo cómo las nubes de tormenta se reunían sobre su barrio. Pero esta tormenta no era meteorológica. Era estatal. Cuando llegamos a mi cabaña, Herrera se volvió hacia mí. Su evidencia fue decisiva. Siga documentando todo. Las próximas 48 horas son importantes. Se marchó, dejando polvo a su paso. Silvia exhaló despacio. Mateo. Están entrando en pánico. Bien, dije. Que lo hagan. Porque el silencio antes de la tormenta había pasado y la tormenta por fin caía sobre su lado del arroyo. En cuanto el todoterreno del inspector Herrera desapareció tras la curva, el pánico se extendió por la comunidad como fuego en matorral. Desde mi porche veía a los miembros de la junta apiñados fuera del club. Voces afiladas. Gestos frenéticos. El poder cambia rápido cuando la autoridad estatal entra en un barrio gobernado por la arrogancia. Y nada destroza la confianza como darse cuenta de repente de que la ley que ignoraste es la ley que te posee. Me volví hacia Silvia. Ella ya estaba revisando su móvil. Estoy sacando los registros de correspondencia comarcal, dijo. Si alguien contactó al inspector sobre tu denuncia, aparecerá. ¿Y si no? Tendremos prueba de que la inspección fue fabricada.
En cualquier caso, son malas noticias para la comunidad. Asentí. Malas noticias para ellos significaban buenas noticias para la justicia. Volvimos hacia el arroyo, rodeando el agua estancada que seguía extendiéndose. La luz directa del sol mostraba nuevas grietas en los cimientos del cobertizo, más largas que ayer. El bosquecillo de álamos estaba medio ahogado, las hojas temblando sobre el suelo inundado. Saqué más fotos, capturando cada nueva línea de fractura. Mateo, dijo Silvia en voz baja. El Estado no ignorará el daño a la propiedad. No cuando proviene de una desviación de agua no autorizada. La comunidad no podrá darle la vuelta. Intentarán, dije. Míralos. Justo en ese momento, una voz familiar cortó el aire sobre el arroyo. Señor Vargas. Una palabra. Beatriz Navarro marchó hacia nosotros, los tacones hundiéndose en el suelo blando. Dos miembros de la Junta la flanqueaban como bailarines de apoyo mal elegidos. Su confianza ya desmoronándose. Silvia murmuró «allá vamos» y cruzó los brazos. Beatriz puso su versión de sonrisa diplomática. Mateo. Agradecería que pudiéramos resolver esto de vecino a vecino, sin escalar más las cosas. Levanté una ceja. Vertisteis hormigón en mi arroyo. Fue un ajuste necesario, dijo. Voz tensa. Pero los inspectores estatales tienden a reaccionar en exceso ante problemas pequeños. Si colaboras con nosotros, ¿estoy segura de que podremos resolverlo sin más que? Pregunté. Daños. Fraude. Inundaciones. Su mandíbula se tensó. Entiendo que estás alterado, Mateo. Pero traer inspectores estatales aquí es extremo. Refleja mal a la comunidad. Silvia dio un paso adelante. ¿Tu comunidad o tu junta? Los ojos de Beatriz fueron hacia ella. Esto es entre propietarios. No, dijo Silvia. Esto es entre un propietario y un órgano de gobierno que alteró ilegalmente una cuenca. Y por cierto, eso no es un problema de propietarios. Es estatal. Beatriz tragó saliva, pero forzó la conversación de vuelta a su terreno. Mateo. Sé razonable. El inspector no encontró ningún problema. Eso es documentación oficial. Me reí. Un sonido agudo y sin humor. Qué curioso que menciones esa documentación. El inspector Ramón López admitió por teléfono que nunca pisó mi propiedad. El rostro de Beatriz se puso blanco, luego rojo. Los miembros de la Junta intercambiaron una mirada de pánico. Debes de haberle entendido mal, dijo ella rápido. ¿Entendí mal el lenguaje idéntico entre su informe y tus declaraciones? Pregunté. O el hecho de que los inspectores estatales no les importa lo que vio o dejó de ver el ayuntamiento, añadió Silvia. Beatriz abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, su móvil sonó. Se volvió para contestar. Su voz cambió al instante. Suave. Sumisa. Sí. Sí. Lo vi. No. No fue cooperativo. Bueno. ¿Lo intento? Te dije que lo intento. Sé lo que está en juego. Mal. El nombre me atravesó como un rayo. Silvia articuló promotor. Claro. Solo un promotor empujaría tan fuerte por raíces de agua. Expansiones. Ajustes de terreno. Solo alguien con dinero en juego arriesgaría violaciones estatales. Beatriz terminó la llamada y se volvió hacia nosotros, intentando parecer compuesta. Pero la grieta en su armadura ya era ancha. Señaló con el dedo. Esto se está saliendo de madre. Mateo. Si sigues por este camino,
La comunidad no tendrá más remedio que presentar una denuncia formal contra ti por interferir con las mejoras comunitarias. Silvia se puso delante de mí. Inténtalo. Entonces nosotros contrademandaremos por daños ambientales. Informes falsos y devaluación de propiedad. ¿Crees que tu junta está preparada para el descubrimiento de pruebas? Uno de los miembros susurró a Beatriz. No podemos permitirnos eso. Ella le espetó. Lo sé. Luego se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. El silencio se instaló entre nosotros. El tipo de silencio que te dice que alguien acaba de ver su futuro cerrándose. Di medio paso adelante. ¿Quieres saber por qué estáis entrando en pánico? Porque no estáis luchando contra mí. Estáis luchando contra la verdad. Y la verdad está subiendo más rápido que esa agua. Sus labios se apretaron. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta y se marchó furiosa. Su junta siguiéndola como ganado perdido. Cuando estuvieron lo bastante lejos, Silvia sacó su móvil otra vez. Voy a comprobar algo. ¿Qué? El identificador de llamada de esa llamada que contestó. No bloqueó el número. Los aficionados nunca lo hacen. Unos toques después levantó la vista. El promotor se llama Marco Herrera. Lleva años empujando proyectos por la región. ¿Herrera? Repetí. ¿Alguna relación con el inspector? No. Pero el mismo apellido es una coincidencia que todavía no me fío. Siguió tecleando. Pero mira esto. Marco ha estado proponiendo una expansión de lujo en 3 comarcas de aquí. Todos los proyectos se han estancado por limitaciones de acceso al agua. Y ahora, dije. Señalando la barrera de hormigón, intentan arreglar las limitaciones ilegalmente. ¿Exacto? Dejé escapar un aliento lento. La comunidad no era el poder. Era la fachada. Marco era quien tiraba de los hilos. Silvia asintió. Y cuando los promotores entran en pánico, se vuelven descuidados. Espera más errores. Justo en ese momento. Como si el universo quisiera subrayar el punto. Otro todoterreno se arrastró por la cresta. Esta vez la ventanilla bajó lo justo para que asomara un objetivo de cámara y recorriera mi propiedad, vigilando. Evitando responsabilidad. Preparando una defensa. Pero todo lo que me mostró fue miedo. Mateo, dijo Silvia en voz baja. Las cosas están a punto de acelerarse. Cuando el inspector Herrera vuelva con esos marcadores estatales, todo cambia. Bien. Porque el cambio llevaba mucho tiempo retrasado. Mientras el todoterreno retrocedía hacia las puertas de la urbanización, sentí como el equilibrio de poder por fin cambiaba. Ya no estaban seguros. Ya no eran intocables. Se estaban resquebrajando. ¿Y las grietas? Una vez aparecen, solo se ensanchan. Especialmente cuando el agua empieza a empujar a través de ellas. Cuando la luz de la mañana se coló sobre la cresta. El aire en mi propiedad llevaba una tensión diferente. Algo eléctrico. Tenso. Esperando romperse. Silvia estaba a mi lado en la orilla del arroyo. Tablet en mano. Catalogando la nueva línea de agua donde la inundación había avanzado otro pie durante la noche. Mateo, dijo. Agachándose cerca de la barrera de hormigón. Mira esto. Me arrodillé junto a ella. Entre los trozos fracturados de cemento. En las pozas donde el agua había forzado su camino alrededor de la presa. Algo se movía. Sombras pequeñas y rápidas deslizándose bajo la superficie. A primera vista. Pequeños peces. Pero no eran peces cualquiera. No puede ser, susurré. Silvia metió una tira reactiva en el agua. Perfil de agua fría. Temperatura correcta. Niveles de oxígeno correctos. Una segunda sombra se deslizó a la vista. ¿Más larga?
Más definida. Cola afilada. Línea dorsal manchada, una trucha juvenil autóctona pirenaica. Especie protegida. Mi corazón latió fuerte. ¿Me estás diciendo que la trampa de hormigón de la comunidad creó accidentalmente una poza de desove? Asintió. No accidentalmente. Previsiblemente. Redirigieron el arroyo. Ralentizaron el flujo y crearon una cuenca de sedimentos perfecta. Esto es formación de hábitat de manual. Por un momento ninguno de los dos habló. La importancia se hinchó en el silencio entre nosotros. Una vez que la Confederación vea esto, dije. Toda la sección río arriba se convierte en cuenca protegida. Y la urbanización está justo encima, terminó Silvia. Antes de que pudiéramos decir más. El crujido de neumáticos sobre grava nos hizo girar. Un todoterreno oficial blanco se detuvo cerca del cobertizo. El inspector principal Carlos Herrera bajó. Carpeta en mano. Gafas de sol reflejando el sol como una bengala de aviso. Caminaba con la calma de quien conoce la ley y la conoce lo bastante bien como para no temer a nadie que intente torcerla. Señor Vargas, saludó. Señorita Navarro. Agradezco su paciencia. Silvia señaló el arroyo. Inspector. Querrá ver esto inmediatamente. Herrera nos siguió hasta la orilla. En cuanto vio el agua estancada y las truchas moviéndose dentro. Su expresión cambió, no sorprendida, sino enfocada como quien fija un objetivo. Son. Empezó. Juveniles de trucha autóctona, confirmó Silvia. Ciclo de desove ya en marcha. Herrera se agachó junto al agua. Cuando una trucha rozó la superficie. Exhaló despacio. Si estas pozas contienen hábitat activo. Se aplica la ley de aguas occidentales. Jurisdicción estatal inmediata. Sin excepciones. ¿Ni siquiera para una comunidad? Pregunté. Me miró. Especialmente para una comunidad. Al otro lado del arroyo. Una voz restalló como un látigo. ¿Qué está pasando aquí? Beatriz Molina apareció en la cresta sobre nosotros. Flanqueada por dos miembros de la Junta y un contratista con cara de pánico. Tenía los brazos cruzados con fuerza. Mandíbula apretada. Ojos saltando entre el inspector y las pozas de truchas. Bajó la pendiente. Tacones resbalando. La furia superando su equilibrio. ¿Por qué hay un inspector estatal en nuestra propiedad? Exigió. Herrera se levantó. Señora. Estoy aquí porque su comunidad instaló una estructura de hormigón no permitida que afecta a un cauce que alimenta un hábitat monitorizado por el Estado. Mi jurisdicción se extiende desde el arroyo hasta su club. Ella parpadeó una vez. Dos veces. Como intentando procesar lo que acababa de oír. Eso no tiene sentido, espetó. El ayuntamiento dijo que estaba bien. La aprobación comarcal no afecta a la ley estatal ambiental, respondió Herrera con calma. Alteraron una cuenca sin revisión adecuada. Señaló hacia mí. Él está exagerando. Alejandro siempre ha sido difícil. Señora, cortó Herrera ahora más afilado. Hay juveniles protegidos en esta poza. Eso solo activa el protocolo inmediato de preservación de hábitat. Y su presa de hormigón, golpeó la estructura con la bota, ahora se clasifica como obstrucción al desarrollo de especies protegidas. El rostro de Beatriz perdió el color. El contratista detrás de ella murmuró. Te dije que era mala idea. Ella se giró hacia él. Tú dijiste que era seguro. Dije que era rápido, murmuró. Nunca dije nada de legal. Herrera sacó un paquete de estacas naranja brillante de su todoterreno. Varillas finas de fibra de vidrio con banderas reflectantes en los extremos. Plantó la primera junto al arroyo. Luego otra. Luego otra. Cada una marcando territorio. Trazando límites. Dibujando líneas invisibles con consecuencias muy reales.
¿Qué son esas? Preguntó Beatriz. El pánico rompiéndole la voz. Marcadores de designación de hábitat, dijo Herrera. A partir de este momento. Este arroyo y todas las tierras conectadas quedan bajo protección estatal hasta que la evaluación esté completa. ¿Cuánto tarda eso? Preguntó ella. Pueden ser semanas. Pueden ser meses. ¿Meses? Se atragantó. Tenemos proyectos de jardinería programados. Instalación de piscinas. Ventas de propiedades pendientes. ¿Y ahora? Ahora, dijo Herrera, tienen una cuenca protegida cruzando su desarrollo. El silencio que siguió fue lo bastante espeso como para asfixiar. Beatriz dio un paso tembloroso hacia él. Inspector Herrera. Tal vez podamos discutir alternativas. Seguro que hay forma de agilizar sin nosotros. Levantó una mano. No termine esa frase. La boca de ella se cerró de golpe. Señora, continuó. Intentar influir en un proceso de designación estatal es delito. Mi equipo llegará pronto para comenzar la documentación completa. Hasta entonces. Todas las actividades de la comunidad cerca de este arroyo deben cesar inmediatamente. Cualquier violación se tratará como interferencia con la protección estatal de hábitats. Beatriz lo miró como si le hubieran dado con una pala. Luego me miró a mí. Odio puro. Sin filtrar. Tú hiciste esto, susurró. No, dije. Tu hormigón lo hizo. Herrera plantó el marcador final y se volvió hacia Silvia. Su documentación ayudó a agilizar esto. Gracias. Necesitaremos acceso completo a todos los registros de datos. Los tendrá, respondió ella. Volvió hacia su todoterreno para llamar a su equipo. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Beatriz se abalanzó sobre mí. ¿Crees que has ganado algo? Solo has hundido tu propia propiedad. Di un paso más cerca. Error. El arroyo no es el que se ahoga bajo hormigón. La comunidad sí. Ella titubeó. La respiración entrecortada porque lo sabía. Todo el barrio que gobernaba como un reino privado ahora estaba envuelto en banderas fluorescentes. Pequeños recordatorios naranjas de que la tierra respondía a la ley. No a su ego. Y lo odiaba con cada centímetro. Sobre la cresta apareció otro vehículo estatal. Luego otro. La caballería había llegado. El arroyo ya no era lo único que contraatacaba. Ahora la ley contraatacaba con él. Y la comunidad no estaba preparada para lo que venía. Ni de lejos. Al mediodía el tranquilo valle de montaña se había convertido en algo que Los Álamos nunca había visto, una zona completa de respuesta estatal. 3 todoterrenos gubernamentales más alineados en la cresta. Inspectores con chalecos de campo se movían metódicamente a lo largo del arroyo. Clavando marcadores. Tomando muestras de suelo. Haciendo pruebas de calidad del agua. Fotografiando cada grieta en el hormigón vertido ilegalmente. Los vecinos salieron de sus casas impecables en pequeños grupos nerviosos. Algunos susurraban. Algunos grababan vídeos con el móvil. Pero todos compartían la misma expresión, un miedo creciente de que esto no era solo mala noticia. Era catastrófico. El inspector principal Carlos Herrera se reunió conmigo y con Silvia cerca del cobertizo. Ahora llevaba un archivador grueso. Con pestañas. El tipo de archivador que solo aparece cuando la ley está a punto de soltar todo su peso sobre los hombros de alguien. Señor Vargas, dijo. Hemos completado la evaluación preliminar. Silvia cruzó los brazos con calma. ¿Y? Herrera abrió el archivador. Las pozas de truchas califican como hábitat activo. Combinado con la obstrucción artificial del flujo natural. Esta zona queda ahora designada bajo protección inmediata de hábitat estatal sección 7.7. Exhalé despacio. Dejando que el peso de sus palabras se asentara. La sección 7.7 no era solo una etiqueta.
Era un cierre total. ¿Qué significa exactamente eso para la comunidad? Pregunté. Antes de que Herrera pudiera responder. Gritos estallaron desde la carretera sobre nosotros. Beatriz Molina bajó la pendiente como un toro. Dos miembros de la Junta luchando por seguirle el paso. Tenía el pelo alborotado. La chaqueta torcida. La voz más aguda de lo habitual. El pánico afilando cada sílaba. ¿Qué quiere decir que tenemos que parar todas las operaciones? Gritó a un inspector que apenas se había vuelto para reconocerla. Tenemos proyectos de jardinería la semana que viene. Nuestro sistema de riego está a mitad de reforma. El inspector respondió con calma. Señora, toda construcción o modificación del terreno dentro de la zona designada debe cesar hasta que la revisión estatal esté completa. Esto es una locura, espetó. No pueden cerrar toda una urbanización por un pez. Herrera cerró el archivador. Dio un paso adelante y se dirigió a ella directamente. Señora. Su comunidad desvió un arroyo monitorizado por el Estado sin permisos. Crearon condiciones de hábitat para una especie protegida. Esa especie ahora dicta el uso legal de esta tierra. No ustedes. Su rostro se quedó blanco. Esto es propiedad privada. Las leyes estatales de hábitat prevalecen sobre los derechos de propiedad privada, dijo Herrera. Esto no es negociable. Sacó un rollo de cinta naranja brillante de su bolsa y se lo entregó a uno de sus hombres. En segundos, dos inspectores empezaron a envolver la cinta alrededor de árboles y postes que bordeaban el arroyo. Banderas brillantes ondeaban al viento. Una sentencia de muerte visual para los planes de desarrollo de la comunidad. Beatriz miró alrededor con desesperación. ¿Qué? ¿Qué es eso? Grazno. Herrera respondió sin emoción. Marcadores de perímetro de hábitat. Una vez colocados, toda esta zona entra en congelación ambiental. Nada de modificaciones. Nada de jardinería. Nada de nivelación. Nada de tratamientos químicos. Nada de alteraciones estructurales. Las violaciones conllevan sanciones estatales. La multitud detrás de ella murmuró. Alguien jadeó. Un hombre con polo soltó una palabrota por lo bajo. Otra vecina dio un paso adelante. ¿Esto afecta a las ventas de casas? Herrera no endulzó nada. Sí. Cualquier transacción dentro de una zona protegida requiere divulgación completa y aprobación estatal. Esa frase cayó como una bola de demolición. Una mujer agarró el brazo de su marido. Acabamos de poner nuestra casa en venta. Un hombre gimió. Acabo de invertir 100.000 euros en reformas del jardín. Otro dijo. Tenemos compradores este fin de semana. Beatriz estalló. Todo el mundo tranquilo. Podemos manejar esto. Pero su voz se ahogó bajo el pánico creciente. Yo permanecí en silencio, viendo cómo el poder que una vez ejerció se evaporaba en tiempo real. La Junta se apiñó alrededor de ella, susurrando con urgencia. Uno señaló hacia mí con una mirada que decía échale la culpa a él. Bien. Que lo hagan. Yo no vertí el hormigón. Tras varios minutos tensos, Beatriz marchó otra vez hacia Herrera. Inspector. Esto es un malentendido. Nuestra Junta nunca autorizó alteraciones permanentes. Retiraremos el hormigón inmediatamente. No, dijo Herrera con firmeza. Absolutamente no. Cualquier intento de alterar el lugar antes de que la análisis estatal completa termine se clasificará como destrucción de hábitat protegido. La respiración de Beatriz se entrecortó. ¿Así que estamos atrapados indefinidamente? Sí. Titubeó hacia atrás. El tacón resbalando en la orilla embarrada. Un miembro de la Junta la agarró del codo para evitar que cayera. Le sostuve la mirada. Las acciones tienen consecuencias. Beatriz.
Incluso para las comunidades. Si hubiera podido prenderme fuego con la mirada, lo habría hecho. Pero no era la única que se desmoronaba. Abajo en la cresta, los propietarios rodeaban a otro inspector, gritando preguntas. ¿Cuánto durará esto? ¿Podemos instalar todavía nuestra piscina? ¿Y los tratamientos del césped? Tengo un contrato ya pagado. ¿Y las cuotas de comunidad? ¿Es segura nuestra agua? El inspector mantuvo un tono uniforme. Todo se paraliza hasta que la revisión estatal esté completa. Esa es la ley. La ley. Qué curioso cómo esa palabra de repente importaba a ellos ahora. Silvia se inclinó hacia mí. Una vez que esta designación entre en la base de datos pública, los agentes inmobiliarios retirarán todos los anuncios del barrio y los valores de las propiedades, sonrió, piensa en ello como una corrección de mercado libre con dientes. Me volví hacia el arroyo. Las pequeñas truchas se movían bajo el sol como celebrando su reino inesperado. Los marcadores naranjas enmarcaban el agua como banderas de victoria. Pero por muy satisfactorio que fuera el momento, sabía algo, Beatriz no aceptaría la derrota en silencio. No cuando tenía un promotor respaldándola. No cuando había invertido su ego, su reputación y su dinero en controlar esta tierra. Y no cuando la intervención estatal amenazaba todo lo que había construido. Seguro que, cuando la multitud empezó a dispersarse, ella hizo una llamada. Su voz baja, temblorosa, desesperada. Marco. Es malo. Muy malo. Han cerrado todo el arroyo. Tienes que arreglar esto ahora. Sin negociación. Sin confianza. Solo pánico. Exactamente lo que había estado esperando oír. Silvia me dio un codazo. Están acorralados. Y la gente acorralada comete errores. Asentí. Ya cometieron el primero. Y el segundo, añadió ella, señalando el hormigón. Sonreí. Veamos cómo es el tercero. Porque la etiqueta no solo había hundido sus sueños de desarrollo. Había puesto un foco sobre cada mentira, soborno y violación que vino antes. Y bajo ese foco las cosas estaban a punto de ponerse muy feas. La Junta de la Comunidad convocó una reunión de emergencia esa misma tarde en cuanto los marcadores de hábitat tocaron el suelo. Pero reunión era generoso. Lo que ocurrió dentro del Club de los Álamos sonó más a un colapso judicial mezclado con un barco que se hunde. A través de las ventanas abiertas, las voces de los residentes se derramaban al aparcamiento. Acusaciones. Pánico. Rabia hirviendo en todas direcciones. ¿Por qué la Junta no comprobó los permisos? Dijisteis que todo estaba aprobado. Habéis hundido el valor de nuestras propiedades. Mis compradores se echaron atrás. ¿Qué significa exactamente el congelamiento de hábitat? Cuando Silvia y yo entramos por la puerta principal, la sala era caos. Más de 100 propietarios abarrotaban el espacio. Todos mirando con odio a la Junta sentada a una mesa larga como acusados. Beatriz estaba en el centro. Manos apretadas. Su compostura, que una vez fue su mayor arma, se deshacía hilo a hilo. Todos. Por favor, dijo, golpeando un vaso. Solo necesitamos calma. Necesitamos liderazgo, gritó un hombre. No un proyecto de agua en la trastienda que nos ha cerrado estatalmente. Otro gritó. Nos mentisteis. Exigimos respuestas. Exigimos reembolsos. Dimisión. La mirada de Beatriz recorrió la sala buscando apoyo. No encontró ninguno. Entonces nos vio a Silvia y a mí cerca de la entrada y señaló con dedo tembloroso. Esto es culpa suya. Espetó. Mateo Vargas es quien lo escaló. Trajo a los inspectores estatales. Di un paso adelante.
Voz calmada pero firme. No. Vuestro hormigón los trajo. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Continué. Alterasteis un cauce que no era vuestro sin permisos. Sin aviso y sin autoridad legal. Apostasteis contra la ley estatal y perdisteis. Los murmullos se convirtieron en asentimientos. La gente se apartó de Beatriz como si llevara contagio. Silvia añadió. También presentasteis un informe comarcal fraudulento. El inspector Ramón López admitió que nunca visitó la propiedad de Mateo. Su lenguaje coincidía textualmente con vuestras declaraciones. Eso es falsificación coordinada. La sala jadeó. Un propietario se levantó. ¿Es eso verdad? La junta miró a Beatriz. Ella dudó y esa duda lo expuso todo. Beatriz, presionó otro propietario. Ella tragó fuerte. Aconsejé al inspector sobre lo que observamos. ¿Lo que observasteis? Repitió Silvia. ¿Desde 3 kilómetros río arriba? La sala estalló otra vez. Pero el golpe final aún no había caído. Cuando los gritos alcanzaron su punto máximo. Las puertas del club se abrieron y el inspector principal Carlos Herrera entró. Flanqueado por 2 agentes estatales. Silencio instantáneo. Herrera se acercó al podio con la autoridad silenciosa de quien no necesita levantar la voz para dominar la sala. Señoras y señores, empezó. Estoy aquí para abordar las implicaciones legales de las acciones de su comunidad. Los propietarios se inclinaron hacia adelante. La junta se encogió. Primero, dijo Herrera. Cualquier intento continuado de modificar el arroyo. Retirar hormigón. Alterar el terreno o interferir con los marcadores de hábitat conllevará sanciones estatales. Alguien gritó. Nosotros no hicimos esto. Ella lo hizo. Y docenas señalaron a Beatriz. Herrera no entró en el juego de culpas. Segundo. Hemos revisado documentos presentados por la comunidad. Algunos parecen conformes. Otros, miró directamente a Beatriz, contienen irregularidades. Ella se puso rígida. ¿Qué irregularidades?, preguntó un residente. Herrera colocó un paquete de correos impresos sobre el podio. Estos correos impresos en blanco y negro. Marcas de tiempo visibles. Todos haciendo referencia a la desviación del arroyo. Todos haciendo referencia a aceleración de aprobaciones. Todos haciendo referencia a un nombre que hundió más el cuchillo. Marco Herrera. ¿Quién es ese?, susurraron varios propietarios. Silvia respondió. Un promotor que intenta expandir propiedades de lujo en la región. Necesitaba el agua desviada para aprobar ciertas parcelas. Herrera continuó. Estamos investigando si funcionarios de la comunidad colaboraron conscientemente con el promotor para eludir la normativa ambiental. La sala se congeló en shock colectivo. Beatriz se puso en pie de un salto. Eso es escandaloso. Actuaba en interés del bien común. Un propietario la interrumpió. Actuabas en interés de alguien. Pero seguro que no el nuestro. Otro añadió. Mostradnos los documentos entonces. Herrera levantó una página. Aquí hay un mensaje de la señora Molina al señor Herrera que dice. Y cito, el cambio de agua estará completo el martes. Vargas no será un obstáculo una vez que el ayuntamiento dé el visto bueno. Jadeos rompieron la sala como hielo quebrándose. Mis hombros se tensaron. La expresión de Silvia se endureció. Beatriz balbuceó. Eso está sacado de contexto. ¿También está sacado de contexto el formulario de autorización estatal falsificado?, preguntó Herrera, levantando una segunda página. La sala explotó en gritos. Fraude. Mentiras. Pérdidas de propiedad. Gente exigiendo dimisiones. Reembolsos. Cargos penales. Beatriz retrocedió tambaleándose. Rostro pálido.
Respiración superficial. Entonces Herrera pronunció la frase que envió la onda final a través de su reino que se derrumbaba. Señora Molina. Falsificar documentos ambientales estatales es un delito grave. Está bajo investigación por violaciones de la ley estatal. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Los miembros de la Junta se apartaron de ella. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se abalanzó sobre mí. «Esto es culpa tuya», gritó. «Tú querías este arroyo. Querías arruinarlo todo». Los agentes estatales se interpusieron inmediatamente. Ella se revolvió contra sus brazos, gritando. «Él manipuló todo esto. Nos tendió una trampa». «No», dije en voz baja. «Tú te tendiste la trampa en el momento en que tocaste ese agua». Uno de los agentes sacó unas esposas. El clic resonó en el club. Los propietarios miraron en silencio atónito como Beatriz Molina, presidenta de la comunidad, autoproclamada reina de los Álamos, era escoltada hacia la salida. Ojos desorbitados. Pelo desgreñado. La rabia convirtiéndose en desesperación. «Esto no ha terminado», gritó. «Marco lo arreglará. Lo prometió». Esas palabras fueron su error final. Herrera anotó algo en su libreta. «Gracias por confirmar la conexión». «Señor». Beatriz se congeló a mitad de paso. La comprensión cayendo como una piedra. Luego desapareció. Herrera se volvió hacia la multitud. La investigación estatal continuará. Su comunidad quedará obligada a cumplir todas las directrices relacionadas con la preservación del hábitat. Un hombre al fondo levantó la mano. «¿Qué pasa ahora con la comunidad?» «Hasta nuevo aviso», dijo Herrera. «Toda la autoridad de la comunidad queda suspendida pendiente de revisión». Un silencio atónito cayó. Sin comunidad. Sin multas. Sin control. Sin Beatriz. Silvia se inclinó hacia mí. «Eso es lo más parecido a justicia que se puede conseguir sin sala de juicio». Miré por la ventana. Los marcadores del arroyo ondeaban al viento. Pequeñas banderas naranjas saludando como estandartes de victoria. Pero la verdadera victoria no era mía. Pertenecía al agua porque el agua no olvida. El agua no negocia. El agua simplemente encuentra la verdad y la lleva directamente a la superficie. Y ahora la verdad era innegable. La comunidad se había hundido sola. Yo solo dejé que el arroyo hablara. Pero las consecuencias no terminaron con la detención de Beatriz ni con el derrumbe de la Junta. Se extendieron hacia afuera, tocando a cada propietario, cada parcela, cada trozo de tierra que la comunidad una vez controló. Y de alguna manera, en medio de todo aquel caos, algo inesperado empezó a surgir del desastre. Orden. No el suyo. El nuestro. La primera señal llegó 2 días después de la reunión. Un convoy de camiones estatales entró en mi terreno. No con sospecha, sino con propósito. El inspector Herrera bajó, llevando un archivador más grueso que una guía telefónica. «Señor Vargas», dijo. «Estamos iniciando protocolos de restauración y nos gustaría que participara». Parpadeé. ¿Participar? ¿Cómo? Conoce esta cuenca mejor que nadie. Y la oficina estatal quiere continuidad. Estamos designando este arroyo y las hectáreas circundantes como zona de custodia de hábitat occidental. Levanté una ceja. Suena complicado. Significa, aclaró Herrera, que esta zona necesita un custodio local. Alguien con conocimiento. Certificado. Responsable. Me costó un segundo entender a qué se refería. Silvia se puso a mi lado, sonriendo levemente. Mateo. Quieren que tú lo dirijas. Miré cuesta abajo hacia el arroyo. Su empuje lento y terco contra el hormigón.
Su negativa a morir aunque estuviera enterrado. El bosquecillo de álamos de mi difunta esposa estaba maltrecho pero no vencido. Ella solía decirme que el agua recuerda el camino que debía tomar. Tal vez tuviera razón. ¿Qué significa exactamente dirigirlo? Pregunté. Significa autoridad, dijo Herrera. Última palabra en mantenimiento. Acceso. Conservación y cumplimiento ambiental. Ni comunidad. Ni ayuntamiento. Ni promotor pueden anularte. Le miré fijamente. ¿Control? ¿Control? ¿Confirmó? Real. Legal. Ejecutable. Por primera vez desde que empezó todo este lío. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Alivio. Pero también responsabilidad. Una sensación que no esperaba recibir con agrado. Financiamos la restauración, continuó Herrera. Las cuadrillas llegarán mañana para romper el hormigón y renivelar el cauce. Y Mateo. Tus mediciones. Registros y grabaciones se usarán como registro base. Mis datos. Mi arroyo. Mi tierra. 1 a 1. Los trozos de autoridad robada volvieron exactamente donde pertenecían. La restauración duró 3 semanas. Las cuadrillas cortaron la losa, rompiéndola en trozos irregulares. Usaron excavadoras para levantar los escombros carga a carga hasta que el lecho natural del arroyo empezó a respirar otra vez. Yo supervisaba los patrones de flujo junto a hidrólogos estatales. Comparaban notas con mis antiguos registros de ingeniero de presas. Y los míos eran los más precisos. Cada día. Residentes de Los Álamos observaban desde la distancia. Algunos avergonzados. Algunos furiosos. Otros. Recién liberados de multas y vigilancia de la comunidad. Simplemente parecían aliviados. Una tarde. Un señor mayor se acercó a mí. Señor Vargas, dijo. Ajustándose el sombrero. Solo quería decir que no sabíamos nada de esto. Lo sé, dije. Luchaste más duro por ese arroyo que nuestra propia junta por nosotros. Tal vez deberíamos haber prestado atención antes. Extendió la mano. La estreché. Gracias, dijo, por no dejar que enterraran lo que no era suyo. Asentí porque no había mucho más que decir. La gente ve lo que quiere ver hasta que la verdad no les deja elección. A finales de primavera el bosquecillo de álamos empezó a recuperarse. Nuevos brotes surgieron. Verde pálido y decididos. El sonido del agua en movimiento volvió. Un susurro bajo y constante vertiéndose por el cauce como si hubiera esperado todo el invierno solo para hablar otra vez. Me senté en una roca con vistas al arroyo la mañana en que las cuadrillas estatales recogieron su último camión. Silvia se unió a mí llevando una carpeta. Papeles finales, dijo. Tu nombramiento oficial como custodio estatal de la cuenca. La hojeé. Firmas. Sellos. Mapas. Códigos de autoridad. Todo apuntando a un hecho, ninguna comunidad volvería a tocar esta tierra jamás. Lo hiciste bien. Mateo, dijo Silvia en voz baja. Miré el agua fluyendo. El arroyo hizo la mayor parte del trabajo pesado, dijo ella con media sonrisa. Aún así. No mucha gente se enfrenta a toda una comunidad. A un inspector corrupto y a un promotor turbio y gana. La justicia no siempre ruge, dije. A veces solo fluye cuesta abajo. Se rió. Pon eso en una camiseta. Nos quedamos en silencio un rato. Escuchando la corriente restaurada. Luego me dio un codazo. ¿Sabes? Esto podría ser un nuevo comienzo para la tierra. ¿Para la comunidad? Para ti. Tal vez. Porque lo que intentaron enterrar, mi arroyo. Mis derechos. El legado de mi esposa, había vuelto a la superficie más fuerte que nunca. ¿Y la comunidad?
La junta. Las multas. Los documentos falsos. La arrogancia ahora habían desaparecido. Barridos por la misma fuerza que creyeron poder controlar. Esa tarde recorrí el arroyo una última vez antes de entrar. La puesta de sol teñía el agua de oro. Los álamos se mecían con una brisa suave. Todo se sentía asentado en la curva del arroyo. Me detuve. Cerré los ojos y hablé en voz baja. Las montañas cumplen sus promesas. No hablaba a la comunidad ni al inspector ni a los agentes estatales. Hablaba con ella. Y con la tierra que nos sostuvo a ambos. Cuando abrí los ojos, el arroyo llevaba el reflejo del cielo. Intacto. Entero. Restaurado. Justicia servida. No con gritos. No con fuerza. Sino con verdad. El agua recordó el camino. ¿Y ahora? También lo recordaba todo el mundo.